Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a las Border News. Yo soy Jorge Fregoso y a continuación le presento la información más relevante que se ha generado al momento. Iniciamos con el presidente Donald Trump, que intensificó sus críticas al Papa León XIV, acusando al pontífice de permitir que Irán desarrolle armamento nuclear y poner en riesgo a los católicos. Y es que en una entrevista Trump afirmó que las acciones del líder de la Iglesia Católica ponen en riesgo a católicos y a la población en general. Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente, dijo, y agregó que el Papa considera aceptable que Irán posea armas nucleares. El Papa, ciudadano estadounidense, ha solicitado en varias ocasiones el cese de hostilidades y la reanudación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz, aunque no ha dirigido críticas explícitas al presidente León XIV, dio a entender, sin decirlo directamente, que no le gustaba cómo estaba actuando el gobierno de Estados Unidos con lo de la guerra en Irán. Una madre y sus hijos se refugiaron en un baño de su residencia después de que un sospechoso irrumpiera en su propiedad en el vecindario de Beverly Wood la noche del lunes, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles. Según los informes, cuando la madre se percató de la irrupción del sospechoso, tomó a sus hijos y se escondió en el baño, desde donde se comunicó al 911. En ningún momento la familia tuvo contacto alguno con el presunto intruso. Se desconoce por cuánto tiempo el sospechoso permaneció en el interior de la residencia en Beverly Wood. La policía informó que después de registrar el vecindario, los oficiales localizaron al sospechoso en el patio trasero de una casa cercana, por lo que fue detenido en un barrio cercano a Pico Boulevard. En las últimas semanas se han intensificado este tipo de allanamientos e incluso los robos a residencias de distintos puntos de Los Ángeles. Los mexicanos y México-estadounidenses en Estados Unidos han creado una economía que genera más riqueza que la de Brasil, Canadá o su propio país. Y ese poder económico sería aún mucho mayor si las políticas antimigrantes del gobierno actual fueran abandonadas y si los dos países vecinos desarrollaran una nueva estrategia conjunta para la integración económica, concluyó un informe e investigación publicada esta semana. Los 38 millones de residentes de origen mexicano en Estados Unidos generaron colectivamente 2.27 billones de dólares en el Producto Interno Bruto en 2024, escribe Raúl Hinojosa, presidente del Departamento de Estudios Chicanos y Centroamericanos de la Universidad de California en Los Ángeles. En un nuevo informe, esto constituye la octava economía más grande de la Tierra, 54% del total de la generación económica latina de Estados Unidos, 4.2 billones de dólares y 11% de toda la economía estadounidense. En información nacional, el gobierno mexicano abrió una investigación por posibles delitos de seguridad nacional tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses presuntamente vinculados a la Agencia Central de Inteligencia en un operativo antidroga realizado en el estado de Chihuahua, un caso que ha generado tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano. La Fiscalía de la República informó que citará a declarar a cerca de 50 personas que participaron en el operativo ocurrido a mediados de abril en Morelos, Chihuahua, donde fue localizado un presunto laboratorio de droga. De acuerdo con autoridades mexicanas, los dos estadounidenses fallecieron junto con dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación en un accidente vehicular cuando regresaban de la operación. Sin embargo, las circunstancias del despliegue y la participación del personal extranjero han encendido alertas sobre posibles violaciones a la legislación mexicana. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ninguna potencia extranjera dirá a los mexicanos cómo nos gobernamos, pues somos un pueblo que ama la libertad y soberanía y que están dispuestos a defenderla, advirtió, que quienes piensan que la presidenta se arrodilla están destinados a la derrota. Esto en medio de las diferencias con el gobierno de Estados Unidos tras su solicitud de detención y extradición del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9 funcionarios estatales por presuntos nexos con el narcotráfico. Al encabezar la ceremonia por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, la jefa del Ejecutivo Federal también advirtió que están destinados a la derrota quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país. Ninguna potencia extranjera nos va a decir cómo nos gobernemos. Somos un pueblo que ama su libertad y estamos dispuestos siempre a defenderla.
La consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, aclaró que el proceso de extradición relacionado con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra en una fase preliminar, ya que autoridades estadounidenses no han presentado una solicitud formal, sino únicamente una petición de detención provisional con fines de extradición. Durante una conferencia mañanera, la funcionaria explicó que existe una diferencia sustancial entre ambos procedimientos. La solicitud formal de extradición, según el tratado entre México y Estados Unidos, requiere la presentación de cargos, pruebas, orden de aprehensión y demás elementos jurídicos completos. En contraste, la detención provisional se utiliza en casos de urgencia cuando existe riesgo de fuga o de obstaculización del proceso. En información local, la Fiscalía General del Estado informó que solicitará una pena de hasta 15 años de prisión en contra de Roxana N., acusada por el deceso de su hijo de 3 años, quien fue encontrado sin vida dentro de un vehículo estacionado en el fraccionamiento La Rioja. De acuerdo con la fiscal general Marilena Andrade Ramírez, la imputada acudió con el menor a una fiesta el pasado 1 de mayo, donde consumió bebidas alcohólicas. Según las investigaciones, la mujer se retiró del evento alrededor de las 11 de la noche, a bordo de una camioneta Captiva negro modelo 2022, llevando al niño en el asiento posterior en su silla de seguridad. Al llegar a su domicilio, estacionó el vehículo frente a la vivienda y descendió, dejando al menor asegurado en la silla dentro de la unidad con el vehículo cerrado mientras ella ingresaba al inmueble. La fiscal detalló que la mujer no volvió a salir hasta aproximadamente las 13:30 horas del día siguiente. Fue a las 13:28 horas cuando se reportó a las autoridades la presencia de un menor sin vida dentro de un vehículo. Las indagatorias establecen que el niño permaneció más de 12 horas dentro de la camioneta y que la causa de muerte fue golpe de calor. Actualmente Roxana N. se encuentra detenida en el Cerezo de Mexicali en espera de la audiencia correspondiente por la muerte de su hijo. La fiscalía anticipó que buscará la pena máxima aplicable en este caso. El diputado federal por el Partido Acción Nacional, César Damián Retes, cuestionó la narrativa oficial de las autoridades, que presumen una reducción en incidencia delictiva. Aunque no compartió los datos oficiales, el legislador panista señaló que la disminución de homicidios dolosos no refleja la totalidad del problema, al aumentar delitos como robo a casa-habitación y robo de vehículos. Si estamos tan seguros como dice el gobierno, el alcalde Ismael Burgueño debería de dejar de tener escolta y vehículo blindado. Pareciera que el primero que vive con miedo es el propio alcalde. No basta con decir que bajaron los homicidios. Hay más de 30 delitos que no están atendiendo. La inseguridad es una crisis que enfrentamos en Tijuana desde hace tiempo, expresó. El gobierno del estado instalará un mecanismo coordinador para la búsqueda de personas desaparecidas. El secretario de Gobierno informó que este esquema surge tras reuniones con grupos de búsqueda de distintos municipios. Los grupos han insistido en la necesidad de una estructura más eficaz y con participación directa de las familias. El mecanismo estará integrado por representantes de colectivos junto con Fiscalía y representantes de servicios periciales. También estarán dependencias claves del gobierno como la Secretaría de Gobierno, Salud y Hacienda, además del CEMEFO. Con este mecanismo se pretende garantizar la representación de todos los actores involucrados con el objetivo de mejorar la coordinación y los resultados laborables. Hasta aquí la información en Las Border News. Esté pendiente de nuestra página de internet, lasbordernews.com.mx, con las buenas noticias, nuestras redes sociales y por supuesto este episodio completo en Spotify y en YouTube.